No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Hola Laura, buenas noches, encantado. Tu libro habla del mundo de las pesadillas desde lo positivo, desde la luz, que es algo que es muy poco habitual. Ese era el objetivo. El objetivo era poner a las pesadillas en el lugar que se merecen dentro del escalafón, ¿no? De las experiencias humanas y darles sacarle todo el jugo positivo que tienen. Por supuesto que tienen también una vertiente negativa y muy negativa, porque como digo en el libro, incluso hay pesadillas que pueden llegar a matarte. A matarte, eso es, vamos a eso. Tiene sí. esa doble vertiente. ¿Qué son exactamente las pesadillas y por qué las tenemos? Lo abordo desde el punto de vista mítico, legendario, tradicional y desde el punto de vista científico. Los científicos definen las pesadillas como un sueño ordinario, sueños ordinarios que cursan con emociones negativas muy intensas. Además, algunos científicos también añaden que para el estudio de las pesadillas desde el punto de vista estadístico tenemos que buscar que las pesadillas nos despierten bruscamente. ¿Vale? Si no nos despiertan bruscamente, no las llegan a considerar pesadillas porque si no de otra manera sería imposible distinguirlas de un sueño medio malo. Entonces, para hacer un estudio, como digo, estadístico, científico, se necesita poner esa coletilla. Pero a nivel popular, cualquier sueño que tiene una emoción negativa intensa, ya estamos hablando de pesadillas. Yo tengo muchos sueños raros y desagradables, pero no me llego a despertar, ¿no? Entonces, esa sería un poco la definición más popular. En la primera parte del libro te vas un poco a los mitos, a las leyendas. Te voy a pedir que te quedes con alguna. Bueno, hago una introducción de 4 segundos para decir a tus oyentes que las pesadillas para los antiguos no eran solo sueños, eran ataques. Eran ataques de criaturas, no venían solas, no era, he tenido un mal sueño, no, es que me ha atacado tal criatura o es que me ha visitado tal otra criatura, ¿no? Para ellos el reino de la noche era el reino de la muerte y todo el universo estaba poblado de espíritus, demonios y otro tipo de entidades, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de tradiciones a lo largo de todo el mundo, cada cultura tiene su propia criatura maligna que es la causante de las pesadillas. Si quieres que me quede con una, pues me voy a quedar con la Pandafecce. La Pandafecce es una tradición italiana que dicen en algunas zonas de Abruzzo, de Italia, que dicen que hay una mujer, una vieja, una mujer anciana, una especie de bruja, que por las noches se cuela en los dormitorios y entonces lo que hace, ella tiene un agujero en la palma de la mano y entonces va buscando sus víctimas y solo ataca a aquellas personas cuya nariz encaja en el agujero de la mano. O sea, va metiendo el agujero en las narices de las personas y si una encaja, a esa le genera una pesadilla. Entonces dicen en esta región de Italia que si no quieres tener pesadillas, lo que tienes que hacer es dormir boca abajo o al menos de lado para que la bruja, la Pandafecce, no pueda probar tu nariz, ¿no? Yo me quedaría con esa porque me parece súper original. Las pesadillas siempre tienen un significado, algo que contarnos. ¿Pueden avisarnos de una enfermedad, por ejemplo? Las pesadillas siempre tienen un significado. Otra cosa es que seamos capaces de interpretarlo, ¿no? Si quieres luego hablamos sobre la función, ¿no? Pero lo que me has comentado de si pueden adelantar alguna enfermedad, bueno, sí, dependiendo de a quién preguntes, ¿no? Hay algunos investigadores, algunos psicólogos, algunas personas que sí han tenido casos de personas que han predicho, por decirlo de una manera, una pesadilla ha predicho una enfermedad incipiente, ¿no? La ciencia como tal no acepta exactamente que esto sea así, sí que acepta un tipo de pesadillas que se llaman prodómicas, que están reconocidas, pero están como muy estudiadas, ¿no? Son muy concretas. Por ejemplo, hay pesadillas que predicen el Parkinson, ¿no? Cuando el Parkinson es muy incipiente, hay pesadillas de movimientos en el que estás en un sueño moviéndote muy rápidamente o al revés, ¿no? Que no te puedes mover, ¿no? Pero sin embargo hay otros investigadores que amplían este abanico y creen que no solamente unas muy concretas, que el Parkinson o otro tipo de cosas, sino que pueden anunciar muchas, otro tipo de enfermedades que aún no tienen síntomas, no dan síntomas, ¿no? Hay una investigadora que se llama Patricia Garfield, por ejemplo, que comenta, esto es mucho más complejo de lo que voy a contar ahora mismo, pero comenta que cuando soñamos con casas o soñamos con vehículos, es muy probable que estemos ante una pesadilla que anuncia el inicio de una enfermedad, porque la casa es como un símbolo de tu cuerpo y también el coche, ¿no? O un vehículo, pues un tren o un autobús, ¿no? Bueno, pues hay, como digo, psicólogos, psiquiatras que tienen casos documentados de personas que sí, que a través de una pesadilla han identificado una enfermedad que estaba
desarrollándose. Y desde el punto de vista científico, ¿se ha constatado cuál es su función? Hay muchas teorías y si las analizas en profundidad, que yo lo hago en el libro, no te convence ninguna. Solo hay una. Tú tienes tu favorita. Yo tengo mi favorita porque se apoya en otra que sí es científica. Sí. Bueno, también no es que no sea científica, es empírica. Pero la científica es la teoría de la regulación emocional, que estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? Mira, durante el día estamos generando todo el tiempo emociones negativas. No nos damos cuenta, pero de repente se te cae el vaso de agua en el vestido o de Coca-Cola y bueno, echas de todo, ¿no? Por la boca, ¿no? Pues ese tipo de emociones pequeñas o grandes se van acumulando. Si tú no tienes una vía de salida, una vía de escape, esto te puede hacer daño, ¿no? A la mente, puede quedarte en un estado de estrés, de ansiedad, ¿no? Pero la pesadilla funcionaría como una especie de evacuación, ¿no? Un sumidero, un váter, si quieres así, por donde se expulsa toda la acumulación de emociones negativas muy intensas. Eso sería la teoría de la regulación emocional, es decir, que soltamos lo que ya no necesitamos, ¿no? Para que no nos haga daño a la mente. Yo tengo una teoría que se monta sobre esta y es que además te está pidiendo la pesadilla que hagas un cambio en tu vida. O sea, te está diciendo en qué aspecto de tu vida estás poniendo demasiada energía, demasiada intensidad, demasiada potencia y estás desgastándote. Entonces, si no haces un cambio, vas a caer como digo, en un periodo de estrés o de ansiedad o de insomnio o de cosas así. Te está avisando de algo que estás haciendo mal. Hablas de esto de si las pesadillas pueden predecir el futuro o no, porque mencionas casos concretos, situaciones que vivieron diferentes personalidades, que parece que los sueños anticiparon lo que iba a suceder. Uno muy famoso es el asesinato de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, que él predijo con antelación que iba a ser asesinado y así fue, ¿no? Él tuvo un sueño en el que andaba por la Casa Blanca, una pesadilla, andaba por la Casa Blanca y veía su féretro en una de las salas, la sala sur, quiero recordar, y decía un trabajador de allí, el presidente ha muerto. Y poco después, bueno, en un teatro, pues le dispararon y murió. Esto es un caso muy conocido, pero también hay muchos casos registrados, por ejemplo, del Titanic, del barco que se hundió. Mucha gente antes de embarcar tuvo sueños de que el barco se hundía, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el que estaba en la radio, ¿no? El operario de radio soñó que se ahogaba dentro y aún así decidió montarse en el barco y murió ahogado dentro de la cabina de radio del Titanic. Esto, la historia, la literatura está plagada de ese tipo de casos, ¿vale? Sí. Que no podemos explicar. La ciencia tiene su propia explicación, pero no llega a explicar todo. Esto, como siempre, ¿no? Sigue habiendo lagunas, ¿no? La ciencia dice que una de las teorías más importantes es que es posible que el cerebro esté todo el tiempo escaneando tu vida, tu día a día, para buscar patrones que coincidan con el sueño o pesadilla que has tenido la noche anterior. Y cuando lo encuentra, lo que hace es que la modifica. Es decir, tú, por ejemplo, sueñas algo violento, pero no exactamente lo que voy a contar ahora, y de repente estás en la calle y ves que una persona tirotea a otra, ¿no? Entonces, en ese momento, tu cerebro encaja esa escena violenta con la que tuviste en la pesadilla, que en la pesadilla a lo mejor no había pistolas, pero de repente se te modifica el recuerdo dentro del cerebro para que la pesadilla tuviera pistolas. Claro. Y tú empiezas a recordar que la pesadilla sí tenía pistolas, ¿no? Entonces al final encajan y dices, he predicho el futuro, ¿no? Claro. Pero eso no explica muchas pesadillas que tiene mucha gente que no tienen nada que ver con nada que han visto durante el día ni los días posteriores. Así que sigue siendo un misterio. ¿Cuántas pesadillas son normales a la semana o al mes? ¿Cuándo me debo preocupar o los oyentes deben preocuparse por tener pesadillas? Mira, las pesadillas son dañinas cuando empiezan a generarte un problema de salud. O bien estrés, o bien ansiedad, o bien insomnio. Si no es así, si pasan sin pena ni gloria, no hay ningún problema. Son, como hemos dicho, un sumidero necesario que tiene la mente para expulsar las emociones negativas. Hay una parte maravillosa dedicada a la relación entre las pesadillas y el mundo del arte. Las pesadillas han inspirado canciones, libros, etc. Quiero quedarme con dos autores. Es Lovecraft, al que le dedicas el libro, y otra es Mary Shelley, autora de Frankenstein, que al parecer el libro nació a raíz de una pesadilla. Sí, ambos dos están muy relacionados con el mundo de las pesadillas. Empezamos, pues, si quieres, por Lovecraft, que es un autor de los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, que es el padre del terror cósmico, ¿no? Escribía cuentos, pero cuentos con nadie ha escrito nada igual, jamás, ¿no? Son cuentos con un miedo muy diferente al resto de los autores de ciencia ficción o de terror, ¿no? Y él tenía continuas pesadillas, y se refleja en sus cartas.
del que él cuenta que tiene pesadillas continuas y que las reutiliza para crear esos cuentos. Por eso son tan reales y tan terroríficos, ¿no? Y por otro lado, Mary Shelley, que es la autora, que por cierto publicó Frankenstein, pero con un seudónimo al principio, luego se supo después que era ella. Bueno, pues ella se rodeaba de intelectuales de aquella época, del siglo XIX, y en un año concreto hubo un volcán en Asia que explotó. El año sin verano. Sí, el año sin verano. Entonces hubo un cambio de clima. Entonces ese verano fue un verano terrible, ¿no? Entonces la gente no podía hacer vida de verano, ¿no? Y, por cierto, lo estoy echando mucho de menos un año así. Es verdad. Según estamos pasándolo en Madrid. Sí. Bueno, y entonces ella se reunió con intelectuales en una casa de campo y como no tenían nada que hacer, se pusieron a contar pesadillas, ¿no? ¿Qué pesadillas has tenido? Te cuentos de terror y tal. Y ya contó que había tenido una pesadilla de una especie de doctor o científico que investigaba con un cadáver y con métodos así electrónicos, lo hacía revivir. Entonces esa pesadilla les impactó mucho a sus compañeros y decidió comenzar una novela que se convirtió en Frankenstein, ¿no? Mira, que es una novela, bueno, pues un clásico, ¿no?, en la literatura de terror. Así que mira, las pesadillas sí que inspiran el arte, inspiran a la literatura, inspiran a la música, inspiran al cine también. Me gustaría que nos des algún consejo para dormir bien, si vamos a tener pesadillas que sean lo más agradables posibles. Pues mira, el consejo más básico de higiene del sueño es que no cenes cerca de la hora de irte a la cama, al menos 2 horas. Es muy importante porque cuando estás haciendo la digestión se te puede generar sueños muy vívidos o incluso pesadillas. No dormir boca arriba. Dormir boca arriba también interrumpe la respiración y puede hacer que se entrecorte y eso puede fragmentar la fase REM, que generar más pesadillas, más sueños lúcidos o más sueños vívidos. Por supuesto, una temperatura adecuada, esto el que pueda, claro, porque ahora en verano es más difícil, es decir, una temperatura entre 18 y 20 grados es lo ideal para dormir. Pues cosas muy, muy básicas, ¿no? Y no tomar ni alcohol ni cafeína cerca de la noche, ¿no? Eso sería un poco lo más básico que todo el mundo puede hacer, ¿no? Luego, si tienes otro tipo de condicionantes en tu vida, pues ruidos, tal, pues claro, tienes que intentar evitarlo, ¿no? Pero lo más fundamental es esto. Y cuidar mucho la salud mental. La verdad, no sé después de esta entrevista y de leer tu libro, si deseo un poquito tener alguna pesadilla de vez en cuando. Muchísimas gracias, Enrique Ramos. Gracias, Laura. Un placer. Hasta pronto. Adiós. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.